colas, siguen las colas. Sí. No, terrible, terrible, terrible. Y no solo que no tenemos, no tenemos plata para comprar los combustibles, ¿no es cierto? Está bien, pero en realidad no solo no tenemos plata, sino que habíamos debido ya. O sea, tenemos que conseguir dos cosas, lo que debemos y para comprar. No sé si me dejo entender, así está la situación, o sea, dramática para Bolivia. No tenemos circulante, no hay dólares. Exactamente. Justo el problema es la falta de la divisa extranjera, la falta de dólares principalmente. Lo ha enfatizado el presidente de YPFB, Armin Dorgaten, quien mencionó justo lo que acababas de comentar hace algunos instantes, un déficit de 300 millones de dólares en lo que va en esta mitad del año. Déficit que, como bien mencionó también el presidente de YPFB, Dorgaten, ya no puede ser cubierto con los préstamos internacionales. Dorgaten mencionó dentro de su más reciente rueda de prensa que es necesario ya que el Banco Central y el Ministerio de Economía se comprometan con YPFB para poder brindarles los recursos que son necesarios para la compra de combustible, que, dando una opinión muy personal, creo que es el típico paso a la pelotita y la culpa hacia otra persona y me lavo las manos, porque lógicamente YPFB también tiene la responsabilidad respecto a la importación de combustibles, ¿no? Y bueno, pedirle al Banco Central o al Ministerio que lo solucionen a como dé lugar, creo que también termina siendo una afirmación peligrosa y ha sido, sin lugar a dudas, querido Delfo, lo que considero ha ocasionado que se incrementen las filas por combustible en estos últimos días. Es algo que habíamos visto, por ejemplo, con la subida del dólar, cuando casi rozó los 20 bolivianos por unidad, debido a declaraciones, igual también del presidente de YPFB en aquel entonces, de autoridades de yacimientos petrolíferos bolivianos, y en esta ocasión ha sido lo mismo. El problema es que en Bolivia, debido a la incertidumbre, se han ocasionado desbalances dentro del mercado que provocan justamente eso, que la declaración de una autoridad, del presidente, de algún ministro, de autoridades de YPFB, termine causando pánico en la gente y provocando una sobredemanda, porque es justamente lo que también mencionaba Dorgaten respecto al tema de que existe una sobredemanda por combustibles, que es verdad y es lógica. La gente ya no puede comprar combustibles con normalidad y el taxista que otrora compraba o cargaba 30, 40 o 50 bolivianos a su vehículo, ahora no va a hacer fila durante 2, 3 horas o a veces hasta días solamente para cargar 30 bolivianos, ¿verdad? Lógicamente van a querer llenar el tanque de su vehículo para poder optimizar sus tiempos. Entonces, se ha ocasionado un desbalance dentro de la oferta y la demanda de combustibles en Bolivia que es alarmante. Bien, ahora otro dato que tú has dicho y también lo ha dicho el de YPF, ya no es suficiente los créditos de la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque el gobierno siempre ha venido diciendo la Asamblea Legislativa Plurinacional es que debe dar respuesta, que los créditos, porque el tema del flujo de caja, si usted quiere, pasa por aquello, o sea, porque tengamos los dólares y los dólares tienen que llegar a través de la aprobación de estos créditos, pero ¿de verdad será que ni eso ya va a ayudar una vez que se aprueben los créditos? Porque los créditos tampoco están ahí, siguen detenidos, o sea, hay una lucha. Por ahí se dijo, y este es otro tema interesante para el análisis, no sé si tenemos más datos, se dice que el presidente el gobierno estaría adrede, ¿no es cierto?, al intento, ocultando combustible para que se genere presión desde la sociedad, como lo que estamos viendo ahí en las fotografías, presión desde la sociedad para que la Asamblea Legislativa Plurinacional pueda agilizar o pueda aprobar los créditos. Si eso fuera así, es un drama, pero ya terrible, o sea, irresponsable 100%, si es que esa es la política que estuviera realizando el gobierno. Todavía no se ha dicho si eso es verdad, pero uno puede... Abuelita decía, piensa mal y acertarás, ¿no? Piensa mal y acertarás. Sí, bueno, la situación dentro del legislativo es bastante compleja. Recordemos también que recientemente salieron en receso. El legislativo se encuentra en receso, hecho que fue criticado también por los ministros de Arce, porque, bueno, justamente renegaban del hecho de que salieran en receso sin haber tratado el tema de los créditos.
Ahora bien, las declaraciones de Dorgaten respecto a que los créditos ya no abastecerían fueron bastante escuetas y creo que justo eso también fue lo que generó temor dentro de la población. No especificó muy bien a qué se refería con el hecho de que ya no eran suficientes y tampoco especificó a qué se refería al recurrir al Banco Central. Al Banco Central. Claro. Exactamente, no mencionó los mecanismos que tendría que utilizar el Banco Central para poder financiar o conseguir las divisas, entre otros aspectos. Es sin lugar a dudas alarmante. A lo que pude comprender respecto a las declaraciones de Dorgaten, creo que se refería a que los créditos ya no abastecerían en el momento en el que sean aprobados, porque ya se los ha dilatado demasiado. Eso, digamos, dentro de un aspecto, o bueno, dentro de un marco de tratando de no ser del todo alarmistas y de no pensar tan mal del gobierno y las autoridades que tenemos. Sin embargo, es sin lugar a dudas preocupante porque al parecer el gobierno no ha tomado y no piensa tomar medidas estructurales en lo referente al tema del combustible. La escasez continúa, la molestia en la gente y en las filas y en las calles es cada vez más notoria y pareciera que el gobierno solamente está contando los días hasta agosto. Pero también tenemos que recordar que todavía... es la transmisión de exactamente, quedan meses desde agosto hasta noviembre para la transición y eso si en caso no llegamos a una segunda vuelta que en base a las encuestas parece el escenario más razonable en este momento. Sí, claro, lo que pasa es que de agosto a noviembre, que es la transmisión de mandato, de por medio puede ser la segunda vuelta, como no, pero igual, o sea, quien gane, si el 17 de agosto próximo hay un ganador de primera vuelta, igual tenemos que esperar hasta noviembre el periodo de transición. Exacto. Yo creo que ahí algo tendría que pasar para adelantar ese periodo de transición, tal vez un mes, una cosa de esas, para ver qué se va a hacer. Pero es terrible. Ahora bien, el problema es estamos un poco planteando el problema que ya lo sabemos desde hace mucho tiempo atrás. Ahora, ¿qué propuestas han dado los candidatos para posibles y probables soluciones? Bueno, ese es un tema aún más interesante, diría yo. Está bien. Bueno, habíamos estado analizando justo en modo futuro los planes de gobierno de diferentes partidos, entre ellos los de Alianza Libre, los de la Alianza Unidad y los de APB Súmate. Sin embargo, vimos que existen o ha cambiado un poco el discurso de los planes de gobierno a justamente lo que tenemos dentro de las imágenes allá. El reciente debate presidencial que aconteció anoche. Han cambiado relativamente las posturas, que no necesariamente significa que sea algo malo. Bueno, nuevamente tenemos la gran ausencia de Andrónico Rodríguez, ¿no? Porque el debate de anoche estaba caracterizado por eso, por tener a los 4 principales contendientes según las encuestas. Sin embargo, Andrónico Rodríguez no asistió. Por otra parte, tuvimos presentes a los 3 candidatos de los partidos que ya he mencionado anteriormente, Samuel Doria Medina, Manfred Reyes Villa y Jorge Tuto Quiroga. Si comenzamos con Samuel Doria Medina, básicamente dentro del eje, cuando se desarrolló el eje temático de combustibles, porque en el debate de anoche fue un eje temático aparte que se tocó, un eje temático específico, perdón, apuntó al litio para sustituir las ganancias que antes generaba el gas. Y mencionó la necesidad de levantar la subvención tanto a la gasolina como al diésel. En el caso de Samuel Doria Medina, como que ha reajustado su propuesta, y lo ha dicho él, ¿no es cierto? Sí. Ha reajustado la propuesta porque él pretendía hacer los cambios de manera, creo que inmediata o no, pero al final reajustó el cambio. Se ha dicho que va a ser de manera progresiva o con algunos sectores, pero dijo, estamos acomodando la propuesta a la realidad. Exactamente, sí, mencionó que Samuel Doria Medina fue uno de los que más se sinceró anoche y sí mencionó que estaba en ese proceso de reajustar su propuesta en lo referente al combustible. Mencionó que es por la cambiante coyuntura actual, ¿no? Y bueno, creo que eso es algo que se entiende y sí se puede notar, ¿no? Yo creo que todos los candidatos están analizando y reanalizando sus propuestas junto con sus equipos de economistas y demás técnicos, porque sí, la realidad de nuestro país está cambiando cada día, la situación empeora cada vez más, entonces sí, es necesario poder empezar a reajustar las propuestas.
Algo interesante de Doria Medina fue que mencionó o hizo bastante hincapié en el hecho de que considera que la gente estaría de acuerdo con retirar la subvención. Él mencionó que dentro de su campaña ha notado bastante apoyo a esta propuesta de retirar la subvención a los combustibles, justamente porque la gente está empezando a sentir que es mejor pagar un precio más elevado a que no exista el combustible que necesitas. Y ha dicho que es el precio, porque le preguntó en el debate Manfred Reyes Vilches, entonces, ¿a cuánto vas a poner vos? ¿Cuánto va a costar el litro de gasolina? Y dice él, y al final ha respondido que se pondría a precio internacional, ¿no? Exactamente. O sea, el precio internacional, lo que cuesta en otros lados, costaría aquí en Bolivia. Tuto Quiroga creo que ha hecho, digamos, sí, el híbrido, recuerdo muy bien, porque dice, nosotros lo que tenemos que hacer es parar el déficit fiscal, pero si levantamos la subvención al sector público, se nos sube el déficit fiscal, ¿no es cierto? Entonces lo que tenemos que hacer es primero dejar de subvencionar al sector privado, una cosa de esas, y el sector público lo mantenemos nomás, hasta que se baje el tema de inflación y a ver qué es lo que hacemos. Eso es lo que se entendió, ¿verdad? Exactamente. En el caso de Jorge Tuto Quiroga, justamente mencionó la necesidad de estratificar la subvención, en seguir subvencionando al transporte público, que mencionó que era algo sumamente necesario, porque si en caso quitabas la subvención al transporte público, entonces también se disparaba la inflación para los sectores más vulnerables de la sociedad, ¿verdad? Algo también interesante de Tuto Quiroga fue que hizo énfasis en la necesidad de promover el uso de los USDTs como un sustituto al dólar dentro de la economía nacional. Mencionó que es importante tratar de promover el uso de USDTs dentro de la población nacional para que así pueda servir como un sustituto a la divisa internacional, que considero también es nuevamente algo que si bien sí se mencionaba a las criptomonedas dentro del plan de gobierno de la Alianza Libre, no deja de ser un reajuste a su propuesta, ¿no? Y un reajuste que considero también bastante atinado, puesto que se está comenzando a ver en la economía nacional que cada día se normaliza más el uso de los criptoactivos, principalmente el USDT. Incluso ya se puede comprar vehículos pagando en esta moneda, ¿no? Que era algo que en Bolivia no era muy normalizado hasta hace poco tiempo. Pero sí, aquí creo que podemos ver igual una cierta similitud en las propuestas, y creo que los tres candidatos del que podríamos llamar el bloque de oposición están de acuerdo en la necesidad de levantar la subvención. Quizá la mayor diferencia es Manfred Reyes Villa, quien promete vender la gasolina a 5. Le pone un precio y dice a 5 bolivianos. Exacto. ¿Cómo vas a hacer a 5 bolivianos? Le preguntó Tuto Samuel. Van a ver, pues, o sea, no hay intermediarios, el negocio no ha sido muy específico en cómo traería a 5 bolivianos el combustible, ¿no? Pero de todas maneras ahí está. Hay una preocupación. Sin embargo, son estos temas que son, digamos, coyunturales. O sea, el tema del combustible es, tarde o temprano tendrá que solucionar Bolivia, el Estado, la dotación de combustible. Habrá. Tarde o temprano tendrá que ver la solución de la circulación de los dólares. En algún momento el pueblo boliviano confiará en el sistema, no sé qué, y sacará sus dólares, porque hay muchos dólares que están ahorrados. Está clarísimo eso, ¿no es verdad? Está clarísimo. Ahora veremos qué pasa. Pero esos son temas, insisto, de coyuntura. Ahí hay algo más. ¿Y después qué? ¿No? Ese es un poco el tema. Las propuestas, pero están ahí. A ver, veremos. Está claro, no sé si será de manera inmediata, será, digamos, de manera paulatina, será a todos o será primero el sector privado y dejar todavía la subvención al sector público. Está en esos matices, digamos, pero lo que queda claro es que la subvención de los combustibles sí va a tener un tratamiento de poner las cosas en su lugar. Sí. Para bajar el déficit fiscal que nos está consumiendo. Yo creo que esa sería un poco la conclusión de todo lo que se está planteando por parte de estos candidatos.
Sí, totalmente. Y bueno, creo que esa es justo la conclusión a la que quería llegar respecto al tema de los combustibles, querido Delfo. Creo que es algo que la gente tiene que entender y me alegra también que los candidatos se hayan sincerado al respecto. La subvención no es sostenible. Y no creo que sea algo que solamente los candidatos de este bloque de oposición entiendan. Creo que es algo que entendían incluso los más grandes representantes del oficialismo. Porque es algo que he tratado de repetir también recientemente. Morales trató de reducir la subvención a los combustibles cuando era presidente. Los reventaron. Exactamente. En aquel entonces, bueno, se le quiso venir el país encima. Morales prefirió ahorrarse problemas y continuar con la subvención. Pero desde Morales, las altas esferas de poder del movimiento al socialismo entendían que la subvención no era sostenible en el largo plazo. Claro. Pero además no solamente no era, cometió un error el gobierno de Evo Morales, que debió incrementar de a 10 centavos, de a 20, sí, ¿no? De a 30. Porque sin duda era el momento para un incremento progresivo, totalmente, era el momento para un incremento progresivo, se podría haber hecho las cosas con más calma, de manera más ordenada. A día de hoy tenemos una crisis que me parece insostenible y yo estoy seguro de que una vez que asuma el poder el siguiente gobierno, uno de los temas que primero va a tener que tratar es el tema del combustible, porque en este momento tienes un país que está paralizado y no se puede continuar. La economía. Totalmente. La economía está paralizada, o sea, no hay buses, no hay camiones, ¿no es cierto? Ya han salido dirigentes del transporte y de otros sectores a decir, a ver, estamos parando la economía nacional, este no es un tema de que no hay para transportarse solamente, no solamente es el tema del transporte, sino el aparato productivo de Bolivia se va paralizando y vas creando otra bola de nieve este otro lado, digamos, como consecuencia de la falta de combustible, o sea, empieza por un huequito a filtrar, después de la pared aparecen 2, 3 huecos y al final es una regadera y no sabes cuál vas a tapar. Cuidado que eso le pase, y eso podría suceder hasta noviembre, cuando haya el cambio de transmisión de mando, de poder, cuando el señor Luis Arce esté entregando la banda presidencial, que mira, yo ando cerrando los ojos y todavía no me queda clara la figura viendo al señor Arce entregando, pero bueno, ahí está, estamos ya a 4 semanas exactamente del verificativo de las elecciones. ¿Te gusta nuestro contenido? Este es un programa hecho por y para los jóvenes, porque también opinamos. Si quieres ayudarnos, comparte, suscríbete y síguenos en todas nuestras redes sociales. Chuquisaca, cuna y raíz, alma de un pueblo que quiere vivir. Sucre, cuna de la libertad.